Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 118 de Podcast Nippongo Go Go. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el episodio 118. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, este podcast, sobre todo escucharme a mí. De verdad, muchísimas gracias. Os quiero a todos y muchísimas gracias por comentar en mi canal de YouTube. El Robocop, ¿cómo se llamaba? Jim Lee Kadama Low, y también Ángela Tatiana Sánchez Torres. Muchísimas gracias por comentar en mi canal de YouTube. Si alguien quiere decir algo, crítica, opinión, insulto también me vale, pues ya sabéis, canal de YouTube o yo creo que la plataforma iVoox, el podcast, pues ya sabéis. Y momento publicidad, sensei.daikito.com, sensei.daikito.com. Por 15 € al mes tenéis acceso a todos los vídeos de clases de japonés. Aquellos que acabáis de empezar a estudiar, pues está muy bien porque hay vídeos para principiantes. Y aquellos que ya lleváis un par de tiempo estudiando por vuestra cuenta, también está muy bien porque hay vídeos para eso. Así que primero echaos un vistazo y suscribíos, porque yo creo que seguro que os va a hacer muy útil. Y momento publicidad hasta aquí. Bueno, últimamente en un episodio hablo de un tema y se me ocurre otro tema. Me viene en mi cabeza pues el concepto que tiene que ver con el tema del que estoy hablando en ese episodio, y así yo creo que llevo 2 o 3 episodios. Y en el anterior episodio hablé de la responsabilidad colectiva o la responsabilidad solidaria. Y hablando, dije que éramos más bien una sociedad cerrada y me acordé de un concepto. Y voy a hablar de ese concepto muy japonés. ¿Y qué es ese concepto? Pues en japonés, murahachibu. Literalmente 80% pueblo o 8 divisiones de pueblo. Ahora, murahachibu, ¿qué es? ¿Qué es murahachibu? Es un concepto japonés, muy japonés diría yo, que se refiere a una forma de ostracismo social. Bueno, significa la marginación, aislamiento o exclusión por los vecinos de un pueblo o de una comunidad también. Es una forma de castigo social en la que una persona o una familia entera, la familia que pertenece a esa persona, es excluida, aislada o incluso expulsada de la comunidad o del pueblo. Esto puede significar que la persona es ignorada, es rechazada por los demás y se le niega hasta la interacción social. O sea, esa persona va por la calle y le saluda a otra persona que viene de frente. Igual, esa otra persona no le contesta, como si no existiera. Se convierte invisible. ¿Puede estar viviendo en el pueblo? Sí, pero los servicios comunitarios solo puede acceder a los básicos. O sea, si tiene que hacer no sé qué, que requiere ayuda de otros vecinos, pues ya no puedes hacerlo. O sea, le hace un poco la vida imposible en ese pueblo. Es una forma de presión social para obligar a cumplir con las normas, con las reglas, con las expectativas colectivas. Como bien dice el refrán español, no sé si en países latinoamericanos existe otro tipo de refranes, no sé si es el mismo o no, pero hay un refrán español
que dice: donde fuere, haz lo que viere. Si una persona se muda en un lugar nuevo, pues por mucho que sean absurdas las reglas o las normas, pues tiene que seguir a esas reglas ya existentes del nuevo lugar, porque ya existen y tú eres nuevo. Tienes que cumplir esas reglas. A lo mejor son absurdas, pero donde fuera haz lo que viene, como bien dice el refrán. Entonces, si tú no lo haces, en el caso de no hacerlo, los vecinos pues te harán una hachibu, porque tú violas las reglas o los valores de la comunidad. Antes, pero no hace mucho, las comunidades rurales eran, o sea, lo que es las relaciones eran más estrechas, estrechas, y la gente dependía mucho de los demás. Y eso hizo que el colectivismo prevaleciera sobre el individuo. Entonces, si uno sobresale, pues eso quiere decir que era el peligro para el grupo. Y de ahí nace este concepto, ¿no? O digamos, este castigo. Y yo pensaba que esta práctica mulahachibu, o este concepto mulahachibu, era una cosa milenaria, una práctica que llevábamos haciendo desde hace más de 1000 años. Aunque dicen que ya se practicaba antes, pero es, digamos, algo reciente. Cuando empezamos a practicar esto con más intensidad fue hace unos 300 años, o sea, hace nada. Se originó en el periodo Edo y sobre todo a finales de este periodo. Apareció a finales del periodo 1789-1801, o sea, hace nada. La palabra mulahachibu apareció por primera vez sobre esa fecha y 10 años después parece que esa palabra estaba de moda. O sea, la gente de aquella época, pues si alguien hacía algo que violaba un poco las reglas de la comunidad o del pueblo, seguramente le cachondeaban. Oye, pues tú haces eso, pues te hacemos mulahachibu. Entonces parece que sí que estaba de moda en ese momento. Como dije al principio, el nombre mulahachibu pues significaba 80% de pueblo o 8 divisiones de pueblo. Vale, ahora viene la pregunta. Entonces, ¿el resto de 20% dónde está? El resto de 2 divisiones, ¿dónde están? Pues la origen del nombre parece ser que no se sabe. Hay varias teorías, hay varias versiones, pero todas carecen de base y fundamento. Pero hay algunas que sí que convencen, ¿no? Convencen más. Y a mí también me convencen. De hecho, pues hay una que, buscando ahí por internet, aparecía en varias páginas. Una de las teorías que convence más es haciendo vida normal en un pueblo o en una comunidad. Hay interacciones entre vecinos, pues esa es la vida, ¿no? Al final, sin vida social, pues no somos nadie. Entonces hay 10 interacciones, actividades que requieren interacciones importantes. 10. De esos 10, 8 tratamos de cortar esas relaciones. Por eso se dice mulahachibu. ¿Y qué son esas 8 relaciones? No sé si me expliqué bien, pero bueno, esas 8 son ceremonia por cumplir años, pero no cumpleaños, ¿vale? Ceremonias, pues cada X tiempo pues hacíamos pues una ceremonia.
No por cumpleaños, sino por cumplir años. Siguiente, el segundo es boda, nacimiento, parto, enfermedad. Cuarto, desastre por agua, inundación, viaje, construcción y no sé qué más. A ver, ceremonia por cumplir años, boda, nacimiento, parto, enfermedad, inundación, viaje, construcción. Bien, conté bien. Lo que pasa es que como soy un poco corto, entonces pues no me di cuenta. Pues sí, estas 8 relaciones ya pues cortamos con ese vecino. O sea, para esas actividades excluimos ese vecino. Pero en caso de incendio y en caso de funeral, ahí sí que los vecinos que le hacían a esa persona murahachibu sí que ayudan. ¿Por qué? Porque si hay un incendio, le dejamos a lo mejor casa de ese vecino, esa persona excluida, pues se está riendo. Pero si no le echamos la mano, si no le ayudamos, igual el fuego, claro, se descontrola y lo que va a pasar es que a lo mejor tu casa o la casa del vecino o la casa de, yo qué sé, del jefe del vecino del tal, pues también se arde. Entonces, en ese caso, los vecinos que le ignoraban, le aislaban, pues le echan una mano. Caso de funeral, a lo mejor familiar de esa persona excluida, que le hacíamos la vida imposible, pues muere. Pues si le dejamos el cadáver, pues ¿qué pasa? Se pudre y entonces es el foco de infecciones, foco de enfermedades. Entonces lo que hay que hacer es tratar rápido al cadáver, porque si no lo hacemos, a lo mejor pues empieza a haber pues epidemias, enfermedades. Entonces, claro, los vecinos que los vecinos que le hacían la vida imposible, pues también le echan una mano para poder enterrar ese cadáver cuanto antes. Por eso son 8 interacciones que cortamos con ese vecino, y después esas 2 interacciones, incendio y funeral. En ese caso sí que los vecinos que le hacían la vida imposible pues le echa una mano. Por eso el nombre se dice murahachibu, aunque como dije antes es una leyenda popular, nunca se sabe de momento cuál es el origen de esta palabra. Ahora bien, ya dije antes que empezó a florecer, digamos, esta práctica hace unos 300 años, y ahora es legal. O sea, hacer eso, excluir una persona o aislar a una persona de un pueblo entero, es legal. Evidentemente, yo no soy especialista, yo no soy ni abogado ni nada. Yo soy un mortal normal, pero según las informaciones, en el periodo Meiji es desde 1860 y algo, a finales de 1860 hasta 1912, más o menos. Pues ese periodo empezó a cuestionar esta práctica, y hoy en día, cuando los vecinos se deciden cortar relaciones, ignorar y excluir, o sea, hacer eso no es delito. Tú puedes hacerlo. Tú y tu vecino o vecino del vecino formáis un grupo y habláis entre vosotros. Vale, pues vamos a ignorar a familia porque no cumple esta norma, y pues como no cumple esta norma, pues está fuera de nuestro grupo. Hacer eso en sí mismo no es delito,
penal. Pero, el acto de notificar eso, o sea, decirle a ese vecino, oye, nosotros te vamos a ignorar, te vamos a hacer la vida imposible porque tú no cumples esta regla o esta norma. El hecho de notificar eso implica desprecio hacia la persona y daña su honor. O sea, es una violación de derechos humanos. Y esto sí que podría considerar como un delito de amenaza. O sea, es ilegal. Entonces, ya no existe hoy en día, en el siglo XXI. Pues la respuesta es sí. Sí que aún existe esta práctica en el siglo XXI. Hoy en día la práctica de murahachibu pues disminuyó, evidentemente, pues que ya no vivimos mucha gente en la aldea, o sea, en el pueblo. Es raro que se practique de forma tan extrema, ¿no? Pero todavía persiste en nuestra sociedad. Hay casos donde una persona o una familia entera puede sentirse marginada debido a ciertas acciones o circunstancias. Es importante decir que en la actualidad la sociedad japonesa, la sociedad nuestra, pues experimentó muchos cambios culturales y sobre todo cambios demográficos. Antes, como dije, o sea, hace tiempo, la población se concentraba más en zonas rurales, pero ahora, hoy en día, ciudades grandes, sobre todo, hay una masificación de población. Entonces, hay cada vez menos unión. Pero aún así, dentro de esas ciudades grandes, evidentemente hay una comunidad de vecinos, por ejemplo. Pues también puede pasar. También un grupo puede decidirse a practicar murahachibu a un vecino que vive en la misma comunidad. Y también en zonas rurales, pues también esta práctica no es nada raro. O sea, ver esta práctica no es nada raro. De hecho, ya en este siglo que ya llevamos 22 años de este siglo, pues ya hubo 6 casos que llegaron al juicio. Y como llegaron a un juicio, entonces esos casos salieron a la luz. Prensas, noticias, pues todos esos medios de comunicaciones pues vinieron y informaron sobre ese caso. Pero estoy convencido de que pues hay muchísimos más, pero de pequeña magnitud. Y también el coronavirus, pues COVID, ¿no? Eso yo creo que sí que ayudó a que esta práctica floreciera de nuevo. Para aquellos que pues se infectaron de este virus, de coronavirus, y esos contactos cercanos de los infectados, y aquellos que se desplazan desde una zona donde hay muchos infectados, o aquellas personas que se van a esas zonas donde hay más infectados. Yo creo que esas personas sufrieron ser el objeto de esta práctica de murahachibu siglo XXI. Y hace 3 o 4 años. Seguro, de hecho, pues de esto también salieron las noticias. Así que no es una práctica tan desuso, digamos. Esta práctica, yo creo que el concepto es muy japonés, es muy japonesa esta práctica, aunque digo así, pero yo creo que esto pasa en cualquier parte del mundo. Si formamos un grupo, siempre hay una oveja negra, como en español, bueno, en España dice ese concepto de oveja negra, ¿no? Esa es la oveja negra de la familia, y
un poco marginada esa persona dentro de la familia. Entonces tampoco es algo muy extraño ver en otras sociedades, en otras culturas. A mí me da la sensación, no lo sé, igual me estoy equivocando, pero sí que es una faceta muy negativa de nuestra cultura, nuestra sociedad. Yo creo que sí que nosotros tendemos a hacer eso, como que ser diferente es algo malo, es algo que desde que éramos pequeños, igual hoy en día no es así, pero cuando éramos pequeños, si te destacabas, igual pues te machacaban todos. Los demás te machacaban porque tú te destacas. Entonces, hay estudiantes, por ejemplo, que no sacaba, realmente sí que es capaz de sacar muy buenas notas, pero no sacaba buenas notas porque sí, todo el mundo sacaba un 10 es máximo, ¿vale? Entonces sacaba todo el mundo un 5 raspado, entonces esa persona también sacaba un 6, aunque en realidad podía sacar un 10, para no ser distinto que los demás. Y hay un refrán japonés que dice Derukuiba utareru, el clavo que se sale es metido, es el batido. Quiere decir que si te destacas, siempre hay alguien que te fastidia, ¿no? Digamos, igual no es así, el significado. Estoy aquí un poco comentando así, sin informarme, pero existe ese refrán japonés. Entonces, creo que puede ser que exista en otras culturas, en otras sociedades, pero yo diría que es bastante japonés. En el fondo, sigue operando el miedo a ser excluido que heredamos de generaciones a generaciones. Este es el poder que tiene sobre el comportamiento japonés, ¿no? En nuestro comportamiento, pues intentamos no destacarnos tanto, intentamos pues mantener la paz. Si hay una paz, pues intentamos no romper esa paz. En fin, este episodio es hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Es un concepto nuevo que a lo mejor no lo conocíais, así que pues dale me gusta, comparte con vuestros amigos y hacer todas esas cosas. Pues eso, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Os quiero a todos, muchísimas gracias. Si queréis comentar algo, pues ya sabéis. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.